Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de la esclerosis múltiple y qué afecta a nivel oftalmológico. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria cuyo sustrato patológico es tanto desmielinizante como axonal. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmielinizante crónica que afecta al sistema nervioso central y cuya etiología se todavía desconoce. Durante mucho tiempo se ha considerado que la desmielinización era el sustrato fundamental de esta enfermedad. Sin embargo, en la actualidad el daño axonal ha adquirido una importancia crítica en su patogenia y evolución. La acumulación progresiva del daño axonal parece ser la principal causa de los déficits neurológicos incapacitantes que pueden llevar a una discapacidad permanente. Este daño axonal aparece desde las fases precoces de la enfermedad. En el 85% de los pacientes a quienes posteriormente se diagnostica de esclerosis múltiple clínicamente definida, el cuadro se inicia con un episodio agudo o subagudo de disfunción neurológica. A esta forma de presentación inicial se le denomina síndrome clínico aislado. Las formas más frecuentes del síndrome clínico aislado son la neuritis óptica, la mielitis y el síndrome aislado de tronco encefálico. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Se caracteriza por la alteración multifocal y recurrente del sistema nervioso central. Es una condición crónica y variable a lo largo de la vida. Los tipos de esclerosis múltiple son los remitentes, primario, progresivo y secundario. Los factores de riesgo tenemos que aparece entre 20 y 40 años, antecedentes familiares, tabaquismo se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, algunas infecciones como Epstein-Barr. Los síntomas que los vamos a ver más adelante, tenemos visión borrosa, mareos, pérdida del equilibrio, problemas de coordinación, dificultad para mover brazos y piernas, estreñimiento, incontinencia urinaria. Y 2.8 millones de personas viven con esta condición en el mundo. Cada 5 minutos se diagnostica un nuevo caso y hay un aumento de casos en niños y adultos jóvenes últimamente. En esta imagen tenemos un nervio sano y en al lado tenemos una esclerosis múltiple, que tenemos una vaina de mielina dañada. La neuritis óptica es una neuropatía inflamatoria óptica y es el primer síntoma de esclerosis múltiple en el 20% de los pacientes afectados por esta enfermedad. Las células ganglionares de la retina son la primera neurona de la vía visual y sus axones constituyen aproximadamente el 82% del espesor de las capas de fibras nerviosas, mientras que al menos el 18% restante está formado por la glía. Se ha demostrado que un brote de neuritis óptica produce daño de estos axones y se manifiesta por la palidez de la papila y la pérdida de espesor de las capas de fibras nerviosas. Además, los axones de las células ganglionares no se mielinizan hasta atravesar la lámina cribosa, lo que convierte al nervio óptico en un lugar accesible para estudiar en el sistema nervioso central el daño axonal, independientemente del estado de la mielina. Por lo tanto, medir el espesor de la capa de fibras nerviosas es un método viable para monitorizar el daño axonal en los pacientes con esclerosis múltiple, y la neuritis óptica podría convertirse en un modelo de estudio de daño axonal. La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico que antiguamente se asociaba solo a un proceso de desmielinización, pero que hoy se ha demostrado que también está asociada a una alteración axonal. La neuritis óptica puede sufrirse de modo aislado o como una manifestación de la esclerosis múltiple. La neuritis óptica típica se presenta como una pérdida visual brusca monocular acompañada de dolor leve periorbitario que aumenta con los movimientos oculares. La pérdida visual puede progresar durante 1 o 2 semanas y comienza a recuperarse durante el primer mes de la evolución. La neuritis óptica es uno de los síntomas oculares más comunes de la esclerosis múltiple. Consiste en la inflamación del nervio óptico, que es el nervio que transmite información visual desde el ojo hasta el cerebro. En los casos de neuritis óptica asociada con esclerosis múltiple, el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora que recubre el nervio óptico, lo que provoca inflamación y daño en el nervio. Los síntomas típicos de la neuritis óptica incluyen pérdida de visión de un ojo, visión borrosa, dolor al mover el ojo afectado
y disminución de la percepción de color. Estos síntomas pueden desarrollarse rápidamente en un periodo de días o semanas. Es importante tener en cuenta que la neuritis óptica no siempre indica la presencia de esclerosis múltiple, ya que puede ocurrir en personas sin esclerosis múltiple. Sin embargo, en personas con esclerosis múltiple, la neuritis óptica puede ser una señal temprana de la enfermedad o puede presentarse en el contexto de una recaída de la esclerosis múltiple. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple pueden ser múltiples y dependerán principalmente de las zonas del sistema nervioso central en la que se produzca la desmielinización. Los síntomas típicos de la neuritis óptica son visión borrosa de predominio central y alteración en la visión cromática, especialmente intensa para el color rojo, que se instaura de forma subaguda en 7 a 10 días. Hasta el 90% de los pacientes presentarán dolor retroocular asociado, que se desencadena o empeora con los movimientos oculares. Dentro de los síntomas tenemos la diplopía, que es la visión doble. La esclerosis múltiple puede afectar los nervios que controlan los movimientos oculares, lo que resulta una visión doble. Los movimientos oculares anormales. La esclerosis múltiple puede causar problemas con el movimiento suave y coordinado de los ojos, lo que puede dificultar la fijación de la vista en un objeto en movimiento. Los espasmos musculares involuntarios, incluidos los que afectan los músculos que controlan el movimiento de los ojos, pueden ocurrir como resultado de la esclerosis múltiple. Los cambios en la percepción visual. Esto puede incluir fenómenos como la disminución de la agudeza visual, alteraciones en la percepción del color y problemas con la visión periférica. Las personas con esclerosis múltiple pueden experimentar fatiga visual más rápidamente que las personas sin la enfermedad, lo que puede dificultar la realización de tareas que requieran una concentración visual prolongada. Pueden haber dificultades para seguir objetos en movimiento o para ajustar la visión de cerca a lejos y viceversa. En el diagnóstico, la neuritis óptica es fundamentalmente clínico, aunque se debe confirmar con los potenciales evocados, la OCT y la resonancia magnética. Es importante determinar y cuantificar el daño axonal en los diferentes estadios de la esclerosis múltiple para conocer la severidad y la evolución de la enfermedad y la relación entre el daño axonal y la discapacidad del paciente. Hasta ahora, la detección in vivo de daño axonal se había logrado con técnicas no convencionales de resonancia magnética. Actualmente se ha descubierto que la OCT también puede medir el daño axonal. En la exploración oftalmológica existirá un defecto pupilar aferente relativo en el ojo afectado, una agudeza visual disminuida y un escotoma central en el estudio campimétrico. Se podrá observar una inflamación en la cabeza del nervio óptico o papilitis, pero frecuentemente, hasta en el 2/3 de los pacientes, no encontraremos ninguna alteración, debido a que la inflamación se produce a nivel retrovulvar, quiere decir por detrás de la cabeza del nervio óptico. La OCT, la tomografía de coherencias ópticas, es una técnica exploratoria diseñada para evaluar in vivo de forma cualitativa y cuantitativa el adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas de la retina, la cabeza del nervio óptico y la mácula. Se trata de una técnica no invasiva, precisa, cuantitativa, fácil de usar y reproducible, que permite obtener imágenes de espesor de la retina y cuantificar el grosor de esta y de su capa más interna, las capas de fibras nerviosas. Algunos estudios han demostrado que la tomografía computarizada de coherencias ópticas es capaz de detectar un adelgazamiento brusco de la capa de fibras nerviosas tras un brote de neuritis óptica, y que los pacientes con esclerosis múltiple también pueden presentar pérdida axonal medida por tomografía de coherencias ópticas. Por lo tanto, si todos los pacientes con esclerosis múltiple, independientemente de que se han tenido o no una neuritis óptica, presentarán daño axonal en los nervios ópticos. Esta técnica podría usarse como marcador de integridad axonal y en un futuro un marcador pronóstico y de evolución. Además, el daño estructural medido por la tomografía de coherencias ópticas debería tener una repercusión funcional en la visión.
La tomografía de coherencias ópticas es una técnica cuantitativa que evalúa en vivo el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina. El tratamiento de la neuritis óptica asociada con la esclerosis múltiple puede incluir terapia con esteroides para reducir la inflamación, medicamentos para manejar el dolor y rehabilitación visual para ayudar a recuperar la función visual perdida. Es fundamental que las personas con síntomas de neuritis óptica se comuniquen con sus médicos para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. El episodio de neuritis óptica, igual que cualquier brote de esclerosis múltiple, puede tratarse con corticoides endovenosos que acortarán la duración de los síntomas y acelerarán la recuperación visual. El tratamiento con corticosteroides no influirá en el pronóstico o la recuperación funcional a largo plazo ni tampoco en el riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple en el futuro. En relación a este riesgo, diferentes ensayos clínicos han demostrado que el inicio de una terapia inmunomoduladora tras un primer episodio subjetivo de esclerosis múltiple retrasa la aparición de un segundo brote de la enfermedad. El tratamiento de la neuritis óptica asociada con la esclerosis múltiple puede incluir terapia con esteroides para reducir la inflamación, medicamentos para el manejo del dolor y rehabilitación visual para ayudar a recuperar la función visual perdida. Es fundamental que las personas con síntomas de neuritis óptica se comuniquen con sus médicos para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. La neuritis óptica, la esclerosis múltiple, son enfermedades que no se pueden prevenir, pero consultar con oftalmólogos y neurólogos especializados en estas patologías pueden ayudar a conocer mejor el riesgo particular de cada paciente y por tanto poder asesorar sobre la terapia más adecuada en cada momento. El pronóstico de la neuritis óptica suele ser bueno, aunque en algunos casos permanecen pequeñas alteraciones visuales. Se debe realizar una resonancia magnética cerebral a todo paciente con sospecha de neuritis óptica y también ayudará a determinar el riesgo del desarrollo de esclerosis múltiple, la detención de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos como conclusiones que la neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico y es una manifestación frecuente de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, crónica y discapacitante que afecta principalmente a adultos jóvenes. Se caracteriza por inflamación y desmielinización de las fibras nerviosas, así como degeneración axonal. Aunque se desconoce la causa exacta de la enfermedad, sabemos que se trata de una enfermedad autoinmune. Esto significa que las células del sistema nervioso inmunológico producirán un ataque a estructuras propias del organismo, en este caso a la mielina. La neuritis óptica puede ser la primera manifestación o primer brote de la enfermedad en un 20 a 30% de los pacientes y hasta el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple la padecerá durante el curso de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que los síntomas oculares pueden variar ampliamente de una persona a otra y pueden ser transitorios o permanentes. Además, los síntomas oculares a menudo se pueden tratar y manejar con medicamentos y terapias especializadas, por lo que es fundamental trabajar con un oftalmólogo y un neurólogo para desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Tenemos estas imágenes como resumen. La neuritis óptica en la esclerosis múltiple. ¿Qué es la neuritis óptica? Es la inflamación del nervio óptico. Se trata de una manifestación frecuente de la esclerosis múltiple. ¿Cuándo se manifiesta? Puede aparecer en cualquier etapa de la enfermedad. Supone la primera manifestación de la enfermedad en un 20 a 30% de los pacientes y se calcula que hasta un 50% de los diagnosticados la sufrirá en algún momento. ¿Qué es lo que provoca? Una pérdida progresiva de la agudeza visual y en general los síntomas son visión borrosa y alteración de los colores. Hasta el 90% de los pacientes presentarán dolor asociado. Se trata de un dolor localizado detrás del ojo que se desencadena o empeora con los movimientos oculares. Detención, tratamiento y recuperación. El diagnóstico es principalmente clínico. Ante cualquier síntoma visual subjetivo de la neuritis óptica, el médico asesorará al paciente sobre las pruebas diagnósticas requeridas y le informará sobre las mejores opciones de tratamiento, el cual acorta la duración de los síntomas visuales.
En cuanto al pronóstico, este suele ser positivo. Hasta un 90% de los pacientes recuperarán la agudeza visual en un tiempo medio de 2 meses desde inicio del cuadro clínico. Muchas gracias por su atención.